mi querido quinto básico A. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Benjamín, Grimaldina, Mateo, Almendra, Agustín, Javier, Emanuel, Paloma, Alejandro y Damaris. ¿Cómo se encuentra mi bello quinto básico A? Espero que en sus casas me estén respondiendo bien, tía, muy bien. Así que, miren, el día de hoy, lunes 26 de octubre, miren la fecha en la que estamos. Es la última semana del mes de octubre, queda cada vez menos para que termine el año escolar. Bueno, el día de hoy, para la asignatura de lenguaje y comunicación, ¿alguien me puede ayudar con lo que dice la pantalla? A ver, los escucho a lo lejos. ¿Cuentos? Sí, pero ¿qué tipo de cuentos vamos a ver el día de hoy? Escucho por ahí, a ver, Benjamín, Mateo, Almendra, cuentos folclóricos. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de los cuentos folclóricos. Bueno, el objetivo de la clase del día de hoy es identificar las características de los cuentos folclóricos y sus tipos a través de la presentación PowerPoint y guía pedagógica con el fin de ampliar su conocimiento en la asignatura. Ahora, antes de que continuemos, ¿alguien se acuerda de lo que vimos en las clases pasadas, ya que hablamos ahora de los cuentos folclóricos? Escucho por ahí, a ver, Damaris, Javier, Emanuel, ¿sí? Bien, hemos hablado de los cuentos de las clases pasadas, muy bien, ahora sí podemos continuar. Bueno, como cada clase, les traje un video muy entretenido, así que necesito que se acerquen para que lo puedan ver. Hola a todos. ¿Habías escuchado hablar sobre el género literario cuentos folclóricos? Si no es así, acompáñame a ver unas cuantas características. Los cuentos folclóricos se basan en las tradiciones y creencias de las personas. Se transmiten de una generación a otra. El relato de estos cuentos comienza con hace muchos años o había una vez. Los personajes son, en general, animales. Los cuentos folclóricos enseñan una lección para la vida, como el descubrimiento de Cafa, que nos enseñó lo importante que es trabajar en equipo. Y cada integrante es importante. Bueno, niños, ¿les gustó el video que acabamos de observar? ¿Sí? Bien. Ahora continuemos. Bueno, ahora tenemos que recordar primeramente lo que vimos en la clase anterior. Así que adelante, acérquense. Bueno, la clase anterior vimos que el cuento tiene inicio, nudo y desenlace, en el cual el nudo es una situación que le acontece a nuestro personaje. Y para ello tiene que atravesar una serie de situaciones en compañía de ciertos personajes que lo van a ayudar a resolver esta dificultad. También sabemos que el cuento tiene diversas características, ya sea tanto en sus personajes como en el ambiente y en el tiempo. Por personaje nos referimos a el personaje principal, que es al que le acontecen las situaciones, un antagonista, que es como un villano le vamos a llamar, y también personajes secundarios. Estos pueden ser animales o pueden ser personas y van a acompañar al personaje principal. También tenemos el ambiente. El ambiente puede ser desarrollado en un bosque, en una ciudad o en cualquier otro ambiente que a ustedes se les quiera ocurrir. Y el tiempo se refiere a un momento en particular, ya sea un momento histórico como algo que acontece en la realidad. También sabemos que los cuentos se clasifican en popular y en literario. Miren, los cuentos se clasifican en popular y literario. Ahora, para que me puedan ayudar a completar esto,
¿Alguien se acuerda de alguna característica del cuento popular y del cuento literario? A ver, escucha por ahí, a ver, Benjamín, Mateo, Agustín. A ver, bien, el cuento popular no tiene un autor. Eso quiere decir que es anónimo. ¿Y qué pasa con el cuento literario en estos casos? A ver, escucho por ahí, Alejandro, Damaris, Gris. Si tiene autor, bien, tiene un autor determinado y por tanto no es anónimo. Y ahora, ¿me pueden decir otra característica más para que podamos continuar? A ver, escucho por ahí. A la almendra, o el Agustín, la paloma. A ver. Muy bien, el cuento popular se transmite de forma verbal. Eso quiere decir que es hablando tal cual como yo les hablo a ustedes. Pero en cambio, ¿qué pasa con el cuento literario? A ver, escucho por ahí. Javier, Benjamín, Almendra. Bien, a diferencia del cuento popular, el cuento literario es de forma escrita. Así se transmite. Ahora sí, nos vamos al contenido. Bueno, el cuento folclórico, acérquense. Bueno, el cuento folclórico es un tipo de narración perteneciente al campo de la tradición oral. Como se decía, se transmite de forma oral. Además, se manifiesta principalmente a través de la comunicación directa de un narrador que lo sabe de memoria frente a un auditorio. El narrador es quien cuenta la historia. Y aquí nos dicen que el narrador lo sabe todo y se lo sabe todo de memoria. Entonces, nada va a ser al azar. Bueno, los cuentos folclóricos son anónimos y no tienen una versión fija. ¿A qué creen ustedes que se parecerá? Escucho por ahí, a ver. Benjamín, Almendra, Emanuel. Bien, se parece a los cuentos populares, muy bien. Cada nueva narración, incluso en el caso de que sea el mismo narrador, es también un acto de creación, siendo las diferencias entre unas y otras versiones minúsculas o más importantes. Miren, esto al ser de forma anónima, nos dicen que cualquier persona lo puede narrar y por tanto también pueden realizar diversos cambios y esto le va a entregar una característica única y va a enriquecer al cuento. Además, también se producen variantes dependiendo de la región geográfica en las cuales estos cuentos forman parte del folclore local. Miren, eso quiere decir que quizás un cuento folclórico de la región metropolitana va a ser muy diferente de otras regiones del país. Bueno, entre las variedades de los cuentos folclóricos se encuentran los cuentos maravillosos o de magia, cuentos novelescos, cuentos religiosos, chistes o historietas, ya sean anécdotas, los vamos a llamar. Están los cuentos de animales y también los cuentos de fórmulas. ¿Se imaginan a qué se puede referir cada uno de estos cuentos? ¿O tienen alguna idea? ¿No? Entonces, ahora lo vamos a aprender. Bueno, los cuentos maravillosos o de magia, ¿a qué les suena si hay magia? A ver, escucho por ahí. Agustín, Emanuel, Damaris. Bien, hablamos de personajes que son mitológicos o que en realidad puede que no existen. Bueno, el relato maravilloso es un relato de carácter breve, de origen popular y de transmisión oral, en el que intervienen seres sobrenaturales, ya sean hadas, brujas, duendes, dragones, etc. O bien ocurren actos mágicos. Miren qué interesante, o aparecen personajes sobrenaturales. Se desarrolla en un tiempo irreal. Eso quiere decir que
El cuento comienza, ¿se acuerdan como nos comentaban en el video? Con el típico érase una vez, había una vez, hubo una vez, cuando los animales hablaban y similares. Bueno, también se desarrolla en lugares naturales, de los cuales se da una mínima descripción, sin entrar en ningún detalle de los mismos. O sea, se podría desarrollar en un bosque, pero solo nos van a contar un poquito sobre este bosque, sin darle mucha importancia. Bueno, el contexto en el que se basan esta clase de cuentos es en un contexto medieval. Eso quiere decir que hablamos quizás de caballeros, de princesas, de reyes y similares. Los personajes no poseen carácter o personalidad definida. Eso quiere decir que pueden ser ingenuos, pero no van a ser valientes, por ejemplo, o no van a ser risueños o aventureros y similares. Sus orígenes y características y además sus actuaciones son siempre exagerados. Encarnan virtudes o defectos terribles. Miren, tenemos la avaricia, el egoísmo, la glotonería. Miren qué clase de cuentos podríamos tener cuando hablamos de cuentos mágicos. Bueno, en estos cuentos, el héroe encarna las mejores virtudes y sus ayudantes, ya sean animales o seres sobrenaturales. Recuerden, el héroe en estos casos va a ser nuestro personaje principal. Y hablamos de que tenemos personajes secundarios. ¿Qué estos van a ser? Los animales o los seres sobrenaturales, ya sean hadas, magos, duendes, etc. Además, usan sus cualidades sobrenaturales para socorrerlo. Eso quiere decir que si al personaje principal, o el héroe en este caso, le sucede alguna situación que no es buena, estos personajes sobrenaturales van a ir en su ayuda. Muy por el contrario de esta situación, los antagonistas son los malvados. Eso quiere decir que se anteponen a lo que quiere hacer el héroe. Otro tipo de cuentos son los cuentos novelescos. Estos transcurren en un mundo real, no fabuloso. Miren, esto es más adaptado a nuestra realidad. Además, el carácter del héroe o heroína es decisivo en la resolución de la historia. ¡Ah! Miren qué importante esto. Entonces, sabemos que el héroe o la heroína tiene que actuar todo el tiempo de una misma forma. Y por tanto, cada cosa que haga en el trayecto de la historia va a cambiar siempre y cuando tome buenas o malas decisiones. Además, el personaje principal no recibe la ayuda de un ser sobrenatural. Este tipo de cuento tiene gran riqueza episódica, al igual que los cuentos maravillosos. Se categorizan dentro de los cuentos novelescos los relatos de adivinanzas, en los cuales se proponen adivinanzas, valga la redundancia, acertijos, etc. y de cuya solución se desprende el premio o el castigo. Eso quiere decir que podemos tener una enseñanza de este cuento, pero además el personaje principal tiene que ser muy hábil para poder resolver el acertijo o la adivinanza que tiene que resolver. Miren, tenemos también los cuentos religiosos. Estos yo creo que ustedes ya los conocen. Bueno, en estos cuentos intervienen con un propósito moralizador distintos personajes como por ejemplo Dios, la Virgen María, santos, el diablo, etc. En estos casos hablamos de deidades que tienen que ver con la religión como tal. Bueno, hay controversia en relación a la pertinencia de este tipo de cuentos en la categoría de cuentos folclóricos,
ya que se les considera leyendas religiosas, porque no es algo que la gente ha visto aún. Bueno, si bien las historias de estos cuentos son ficticias para ciertos auditorios, tratan de historias verdaderas, ya que los personajes son sagrados dentro de la propia cultura. Eso quiere decir que solo algunos van a creer que este tipo de historias son reales. Miren, ahora tenemos los chistes o historietas, que podemos llamar anécdotas. Bueno, son relatos generalmente cortos y con fines humorísticos. Eso quiere decir que su fin último es que nosotros nos riamos de la historia que nos van a contar, o de la anécdota en este caso. Se ramifican en diferentes subtipos, como por ejemplo los chistes de abuelitos, chistes para niños, chistes para adultos, chistes acerca de animales y muchos otros más. Bueno, también se producen grandes ciclos narrativos, como es el caso en la tradición hispanoamérica. Eso quiere decir que puede ser Latinoamérica, a eso se refiere con Hispanoamérica, del ciclo de Pedro de Urdernales. Esto quiere decir que Pedro es un pícaro de dilatada tradición peninsular, que a su paso por tierras americanas se ha extendido por todo el continente adoptando los más variados nombres. Eso quiere decir que este libro o este texto no siempre va a recibir este mismo nombre y sus historias van a cambiar según la localidad en la que se encuentre. Miren, ahora tenemos los cuentos de animales. Bueno, los cuentos de animales se emparentan con las fábulas. Se conforman por relatos que suelen ser breves y, como ya dijimos antes, tiene animales. El animal que ustedes quieran. Bueno, en estos casos, los animales se comportan como seres humanos e interactúan con ellos en las pocas ocasiones en las que estos aparecen. Eso quiere decir que, por ejemplo, vamos a ver a un gato que no va a ser el típico gato que va a decir miau, sino que va a ser un gato que va a hacer tantas cosas como un humano y va a ser lo más parecido a sus acciones. Bueno, las fuentes principales para estos relatos son las fábulas de Esopo, los cuentos medievales de animales, fundamentalmente el ciclo del zorro. Eso quiere decir que vamos a tener muchos cuentos medievales que tengan relación con la astucia del zorro o bien con un zorro. Y también hablamos de la tradición oral. Bueno, los cuentos de fórmula son los cuentos menos fantasiosos y se destinan a un público infantil, generalmente versificados mediante una rima infantil. Eso quiere decir que se nos va a pegar, por decirlo de alguna manera, no quiere decir que nos van a golpear, solo es una expresión. Por tanto, este tipo de cuentos los vamos a aprender de forma más fácil por el tipo de vocabulario que utiliza. Bueno, suelen aparecer series de preguntas y respuestas, repeticiones de fórmulas y demás. Además, su gracia reside no tanto en lo que ocurre en el relato, sino en la forma en que es contado. Eso quiere decir que podríamos tener un cuento para niños que no tenga imágenes y va a depender en todo momento del narrador que esté contando esta historia. O bien podemos tener un cuento que no tenga texto y solamente tenga imágenes y los niños tengan que contar ellos mismos la historia según lo que indique su propia creatividad. Bueno, se presenta de dos formas, las cuales pueden ir juntas o separadas. Entre estas están el de entrada o inicio, que comienza con un había una vez, eras una vez, etc. Y de salida o final, que son los típicos textos que terminan en colorín colorado, este cuento ha terminado.
Miren qué interesante esta cantidad de cuentos que hemos aprendido. ¿Alguna vez ustedes se imaginaron que existían esta cantidad, esta variedad de cuentos? ¿Sí? ¿No? ¿Qué piensa el público? A ver, escucho por ahí. A ver, Almendra, Agustín, Javier, ¿sí? ¿Alguna vez habían oído ustedes acerca de este tipo de cuentos? ¿O sabían que se llamaban de esta manera? ¿No? Ahora lo hemos aprendido. Miren, qué interesante. Ahora, ¿ustedes me podrían contar cuál fue el cuento que más les gustó? A ver, escucho por ahí. A ver, Alejandro, Agustín, Almendra, Benjamín. ¿Los cuentos de animales? ¿Los cuentos novelescos? ¿Los cuentos religiosos? ¿Y escucho por ahí? Bien. Me gusta que les haya quedado claro el contenido. Así que continuamos. Bueno, el cuento folclórico sí o sí tiene que tener diversos elementos que lo van a caracterizar. Así que acérquense. Bueno, los elementos del cuento folclórico son que tiene un personaje bromista, ya sea una persona o un animal. Tiene una o más características que son exageradas. Acuérdense, exageradas que pueden ser glotonería, por ejemplo. Además, el personaje debe resolver un problema y lo hace utilizando un truco. Miren, ¿se acuerdan de lo que hablábamos antes de las adivinanzas? De que tenían que resolver algo. ¿Sí? Bien. El lenguaje que se utiliza es como si alguien narrara el cuento en voz alta. Es como si yo les estuviera contando un cuento. ¿Se acuerdan de la última vez que vimos un cuento? ¿Se acuerdan de la Caperucita Roja que vimos en la clase anterior? Bien, a eso se refiere con en voz alta. Que alguien más te lo va a contar, no que tú lo vas a leer. Bueno, la trama de este tipo de cuentos avanza de forma rápida y por tanto el final llega de forma inmediata. Cuenta con una moraleja y se encuentra al principio o al final de la narración. Eso quiere decir que quizás nos puedan hablar de un personaje que miente o que roba y que, por ejemplo, cuando le sucede algo relacionado con las malas acciones que hace, la gente no le va a creer. Y en ese momento nos vamos a encontrar con la moraleja de la historia. Miren qué interesante lo que acabamos de aprender. Hablamos de moralejas, hablamos de diferentes tipos de cuentos. Qué interesante, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno, como todas las clases, siempre tenemos una actividad que hacer para que no olvidemos el contenido, para que lo sigamos repasando y para que simplemente lo aprendamos y no lo olvidamos. Así que acérquense para que yo les pueda explicar cuál es la actividad del día de hoy. Bueno, la actividad del día de hoy consiste, primero, en que ustedes deben crear un cuento folclórico y no olviden ponerle un título. Recuerden, tienen todas estas rayitas para poder crear su cuento y en la parte de arriba, en todo este espacio, poner el título. Además, podemos ver que en una segunda actividad tenemos que dibujar una portada para el cuento folclórico y para eso podemos utilizar una hoja de blog o el cuaderno y no debemos olvidar enviar la evidencia. Miren qué buena forma de aprender el contenido y de aplicarlo también. ¿Les gustó la actividad? ¿Sí? Bien. Así que espero que la puedan realizar. Y no se olviden, cuentos folclóricos, ustedes deciden de cuál. Bueno, en resumen de la clase del día de hoy, ¿qué fue lo que vimos? Bueno, vimos lo que es el cuento folclórico. Vimos los tipos de cuentos folclóricos.
ya sean los cuentos maravillosos o de magia, que nos decían que aparecen seres sobrenaturales. Vimos también los cuentos novelescos, es en donde no hay una ayuda sobrenatural para el personaje principal. Vimos también los cuentos religiosos, que son todos los cuentos relacionados con deidades o con creencias de las personas. También los chistes o historietas llamados anécdotas, que son breves y nos tienen que hacer reír. También vimos los cuentos de animales, en los cuales nos contaban que los animales actúan como personas. Y también vimos los cuentos de fórmula, que en los cuentos de fórmula nos mencionaban que hay una moraleja al principio o al final de la historia. Bueno, niños, el objetivo de la clase del día de hoy fue identificar las características de los cuentos folclóricos y sus tipos a través de la presentación PowerPoint y guía pedagógica, con el fin de ampliar su conocimiento en la asignatura. Miren, ¿se acuerdan del objetivo? Se los acabo de mencionar. ¿Creen ustedes que se cumplió? ¿Cumplimos hoy con el objetivo? ¿Sí? Bien, muy bien. Bueno, mis queridos estudiantes, estamos llegando al final de la clase del día de hoy, lunes 26 de octubre. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. No se olviden de hacer sus tareas, enviar las evidencias, lavarse sus manitos antes y después de hacer todas sus actividades. Y nos estamos viendo en una próxima clase. Así que no lo olviden, las evidencias al correo del curso, y los invito cordialmente a seguir viendo todas las clases que van a continuar. Así que tengan una muy buena semana. Adiós.